Hola, si estás aquí es porque probablemente estás a punto de iniciar a tu propia comunidad o ya tienes una comunidad y quieres aprender más sobre cómo organizarla, cómo dinamizarla, cómo hacer que los valores de autogestión, de pertenencia, sean parte de tu comunidad. Así que hoy te vamos a enseñar sobre, desde nuestra experiencia y nuestro conocimiento, utilizando una metodología de organización comunitaria, los pasos para crear una comunidad alrededor de tu propósito, para crear u organizar una comunidad alrededor de ese propósito. Entonces, para contarte un poco más sobre quién soy, sobre quiénes somos, quienes facilitamos este webinar, somos de Root Lab y desde The Root Lab buscamos transformar el mindset de las personas y trabajar con ellas en los retos complejos de sus comunidades, es decir, ayudarlas a enfrentar esos retos complejos, trabajar con un mindset de organización comunitaria que permita poner en el centro a las personas y a las comunidades a las que buscas impactar de primero, ¿no? Al momento de diseñar cualquier proyecto o al momento de gestionar y organizar tu comunidad. Esto lo hacemos a través de la promoción de liderazgos horizontales que estén basados en la escucha activa y en la construcción de ese poder colectivo para superar injusticias sociales. Entonces, lo primero es eso, que tengas muy claro cuál es ese propósito, cuál es esa comunidad a la que quieres impactar, bien sea porque ya esté creada o porque quieras crearla. Entonces, empecemos. En esta sesión vas a comprender mejor lo que es la organización de comunidades u organización comunitaria, vas a considerar la importancia de la escucha activa para establecer relaciones y explorar temáticas sociales como la injusticia social. Considerarás el poder en las comunidades y por qué es importante. Y explorarás lo que motiva a la gente a actuar, ¿no? Cómo pasas de esa escucha, de esa estrategia a la acción. Además, estudiaremos cómo dar los siguientes pasos en esa organización comunitaria. Si quieres saber más, a partir de aquí te daremos un camino en el cual puedes seguir si quieres seguir explorando estos temas. Entonces, ahora bien, empecemos primero por entender qué es la organización comunitaria. La organización comunitaria se refiere al trabajo de reunir a la gente para que actúe en torno a sus preocupaciones comunes y superen la injusticia social. Es decir, lo que vemos hoy es cómo la gente se reúne, cómo trabaja de manera conjunta por un propósito común. Por eso este webinar se llama Alrededor de un propósito, ¿no? ¿Cuál es esa injusticia social que quieren o ese propósito que quieren alcanzar? Esa injusticia social que quieren superar o ese propósito que quieren alcanzar. Los organizadores comunitarios se acercan, escuchan, conectan y motivan a la gente para construir su poder colectivo. Es decir, nuestro rol como organizador comunitario dentro de una comunidad, bien sea porque lideremos esa comunidad, porque le hayamos dado vida, porque la hayamos creado o porque seamos un miembro que quiere organizar y tener un rol más activo dentro de la comunidad, es justamente estar como en el backup y acercar a la gente, ¿no? Hacer que se escuchen entre la gente, escuchar sus propias necesidades, sus motivaciones, cuáles son esos talentos, cómo se puede poner al servicio de la propia comunidad. Y conectar esos intereses sirve de articulador para conectar y motivar a la gente a actuar. Ya vamos a ir viendo más adelante sobre cómo hacer cada una de estas acciones que acabo de comentar. Es importante también en el camino de organización comunitaria que entendamos qué no es organización comunitaria. El que no es activismo, es decir, el activismo forma parte muchas veces de la organización comunitaria, por ejemplo, el activismo hacia el cambio climático o el activismo por una injusticia social, pero lo que se diferencia del activismo, por ejemplo, de la organización comunitaria es que la organización comunitaria en su metodología plantea una estrategia que tú puedas seguir. El activismo es más irreverente, más contra el sistema y algunas veces no tiene una estrategia clara. Entonces, allí es lo que se diferencia. Entonces, esto nos sirve un poco para entender en qué momentos podemos aplicar una u otra metodología. Eh, no solamente hablamos de incidencia se refiere más a cómo incidir en el cambio de políticas públicas. Por ejemplo, la organización comunitaria puede tener ese objetivo, pero una vez dado hacia gobiernos únicamente, ¿no? Entonces puede ser parte de la organización comunitaria, pero no necesariamente todo el tiempo lo es. No es tampoco proselitismo, no es consulta, no es movilización, bueno,
aquí aparece el término de organización comunitaria, pero es para hacer la diferencia sobre lo que no es cuando vemos cada uno de los conceptos. No se refiere a autoayuda, no se refiere a una prestación de servicios, no se refiere tampoco a acción social, ni vigilantismo, ni a voluntariado. Como decía, algunas de esas figuras o de estos modelos de trabajo pueden entrar dentro de la organización comunitaria, pero no necesariamente siempre hablamos de organización comunitaria. Hablamos de organización comunitaria cuando nuevamente estamos acercando a la gente, estamos escuchando sus preocupaciones, sus motivaciones, conectándolos entre sí y motivando a la gente a actuar por sí mismo, ¿no? Para ese valor de autogestión. Entonces, para ir más profundo, vamos a presentar el marco de la metodología. Nosotras proponemos un marco que es de Community Organizers UK, que es este que vemos en pantalla, que tiene una serie de pasos. Como ven, es un modelo circular en el que pues pasamos desde la parte de alcanzar, escuchar, conectar, organizar, liderar esa definición de la estrategia para pasar a la acción y entonces originar un cambio. Hablamos de un proceso circular porque es algo que inicia y no tiene fin, quiero decir, ¿no? Una vez inicia, pues al terminar, pues vuelve a empezar, ¿no? Como que siempre estás en ese constante alcanzar a la gente, escuchar activamente sus necesidades, conectarlos entre sí. Otra cosa que es importante al momento de analizar nuestras comunidades es que puedan hacer esa reflexión de en qué punto o en qué paso se encuentra la comunidad, tu comunidad actualmente. Puede que te encuentres, por ejemplo, en conectar, pero que te hagas la pregunta de, vale, ya alcancé y escuché exactamente a los miembros de mi comunidad para que puedas entonces volver a esos puntos. Por eso hablamos de ese modelo circular que a mí me gusta resaltarlo mucho cuando vemos la metodología así más visual. Y vemos otra cosa muy importante es que la parte de poder está en el centro, porque hablamos del poder colectivo. Lo que busca la organización comunitaria es impulsar el poder colectivo de las personas para actuar. Allí vemos, por ejemplo, que se promueve la capacidad de cada uno de actuar, se construye ese poder colectivo para superar la injusticia social y construir la comunidad y trabaja juntos para activar y compartir el poder. Es lo que aparece aquí en el centro, que al final, por ser tan importante, es que está en el centro. A continuación lo vamos a ver en detalle, es decir, aquí vas a encontrar, luego vas a poder descargarte también este marco y vas a encontrar las explicaciones o cada uno de los pasos con algunos puntos que te explica mejor de una manera muy visual la metodología. Y aquí abajo también vamos a encontrar estas palabras que son muy importantes como la participación, la corresponsabilidad, la reflexión y el aprendizaje. Es decir, son como esas partes clave dentro de la metodología. Antes de adentrarnos en este webinar, vamos a adentrarnos principalmente en la parte de escucha, en la parte de poder y en la parte de la acción. Antes de adentrarnos en eso, pues me gustaría mostrarles cuáles son los valores que trabaja la organización comunitaria. Es muy importante, por eso empezamos con la definición, vemos el marco de la metodología, pero más allá de esos pasos en los que se encuentra la organización comunitaria, hay unos valores que definen y te dicen exactamente si estamos hablando o no de organización comunitaria. Entonces, es importante que en cada una de nuestras comunidades siempre tengamos esta brújula, es decir, tanto la metodología como los valores, como una especie de brújula en el que vayamos constantemente haciendo reflexión sobre nuestro proceso dentro de la comunidad. Entonces, muy bien, los valores, luego también van a poder descargarse este documento, pero básicamente uno de los valores que a mí más me llaman la atención, por ejemplo, es no hacer por los demás lo que pueden hacer por sí mismos, ¿no? Como ese trabajo de cuando hablamos de organización comunitaria, por eso no hablamos de caridad, hablamos de que las personas, o sea, impulsar el talento de las personas para que entonces lo puedan poner al servicio de la comunidad y puedan actuar por su propia cuenta. Luego también hay otro que me gusta mucho, que es aprovechar lo que ya está y trabajar sobre lo que ya está creado dentro de la comunidad, ¿no? Como la organización comunitaria no plantea que tengas que empezar desde cero y que ignores todo el trabajo que se ha hecho hasta el momento, sino que hagas un análisis más bien sobre lo que ya está dentro de la comunidad, lo que ya se ha hecho y trabajes sobre eso e impulses cambios a partir de eso.
Luego hay otros, por ejemplo, el trabajar por una sociedad justa, es decir, hablamos de organización comunitaria en esta metodología cuando tenemos un propósito, o tenemos un sentido, tenemos un objetivo de superar una injusticia y trabajar por hacer una sociedad más justa, ¿no? Luego, demostrar respeto por la diversidad y promover la igualdad es otro. Ser políticamente neutral, es decir, no optar como al proselitismo, porque entonces no estaríamos hablando de organización comunitaria, ¿no? Si hay un interés detrás de esa organización. Entonces, bueno, estos 2 documentos que hemos visto los van a poder descargar de este webinar y van a poder aplicarlos y tenerlos como esa especie de brújula, como les decía, en todo ese camino. Entonces, ahora bien, para empezar a profundizar, vamos a profundizar primero en la parte de escucha. Para ello van a ver que, bueno, volvemos al marco, la escucha, vamos a profundizar en estos 3 puntos, ¿no? Porque la escucha no puede pasar si no se alcanza a la gente y la escucha pues se hace también para conectar a las personas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en la parte de alcanzar, ¿qué entendemos por alcanzar? En alcanzar entendemos ir a donde está la gente, es decir, alcanzar, asegurarnos que sea inclusivo todo ese proceso. Por ejemplo, en una comunidad de vecinos, pues sería el 1 a 1, el ir puerta por puerta. En una comunidad digital, pues sería tomar una muestra representativa que te permita hablar con cada uno de los usuarios. Y intentar involucrar a todas las personas, garantizando la inclusión y la igualdad, ¿no? Preguntarnos, eh, es, es, es común que siempre en las comunidades pase que como el grupo más cercano es por el que empiezas a recoger información, el que empiezas a escuchar, el que tienes más cercano a ti. Entonces, la idea es que puedas hacer ese ejercicio de preguntarte si realmente estás alcanzando a la mayor cantidad de personas, estás siendo inclusivo en ese proceso, estás promoviendo la igualdad dentro de tu comunidad. Y este proceso en las comunidades muy grandes, si es el caso, en tu caso, estás trabajando con una comunidad muy grande, es importante que se haga constantemente y que siempre, por ejemplo, yo recomiendo tener como un objetivo en el que te permita alcanzar a la mayor cantidad de personas, ¿no? No porque sea muy grande, entonces vamos a trabajar solo con unos cuantos y ya está. Y luego, si somos muy pequeños, es una comunidad muy pequeña, pues hacer lo mismo de intentar, o sea, asegurarnos de que alcancemos a todos porque tenemos la capacidad y recoger la mayor cantidad de información, ¿no? Que ahí vamos a la parte de escucha, que hablamos de una escucha en la que pasamos de una escucha para responder a un modelo de escucha en el que somos capaces de conectar genuinamente, hablamos de una escucha generativa, en el que somos capaces de generar una conexión profunda con la otra persona, empatizar y no únicamente ir a responder, sino a escuchar genuinamente lo que tiene que decirnos. Ir sin agenda, es decir, muchas de los procesos de escucha dentro de las organizaciones o en la vida los hacemos con una agenda, ¿no? Como que quiero hablar sobre esto, esto, esto y esto. Y está bien, hay espacios que son para eso, pero lo que promueve la organización comunitaria es que puedas poner sobre la mesa espacios en los que no tienes una agenda concreta, sino más bien el deseo genuino de escuchar a la otra persona. Entonces, en esa parte de escucha, de construir ese diálogo, la idea es construir juntos una imagen de la vida de la gente en la comunidad, ¿no? Que entre todos se pueda construir esa imagen que se tiene sobre la propia comunidad, que se puedan desarrollar relaciones de confianza, es decir, identificar el propósito, los intereses, los potenciales líderes dentro de la comunidad. En todo ese proceso de escucha nos va a ir permitiendo también a ir avanzando hacia esa organización y hacia esa conexión en identificar los líderes de la propia comunidad, ¿no? Quienes están más dispuestos o están más conectados con el propósito de la comunidad. En ese proceso de escucha también es importante desafiar a la gente sobre la forma en la que están hechas las cosas. Al ir sin agenda, pues que la gente se pueda plantear cuál es su mayor motivación, cómo les gustaría que fuesen las cosas dentro de esa comunidad, ¿no? Si, por ejemplo, hablamos de una comunidad que trabaja por el cambio climático, que se pueda plantear en ese proceso de escucha, desafiar a esos miembros sobre la forma en la que están hechas las cosas en las que están dadas. Y fomentar la reflexión y explora las infinitas posibilidades. Al ir sin agenda, pues lo mismo, exploras esas infinitas posibilidades. Para aterrizar un poco más en esos procesos de escucha, nosotras lo que recomendamos siempre es que pueda hacerse en 2 vías, ¿no? Hay una que es ese 1 a 1, que es sin agenda, que es más profundo,
que entras y escuchas y conectas genuinamente con la persona. Y hay otro que puedes recoger información o hacer ese proceso de escucha a través, a través de la recolección de información, a través de una encuesta, por ejemplo, que te permita llegar a más personas. ¿Y de qué manera se va combinando eso? Cuando trabajamos con las comunidades con las que hemos trabajado, pues ponemos, por ejemplo, unos objetivos de escucha mensuales, ¿no? Cuando hablábamos de, por ejemplo, una comunidad que tiene más de 560 miembros, pues de qué manera se va haciendo esa escucha poco a poco, ¿no? Cuando hablamos de una comunidad más pequeña que tiene unos 20, 30 miembros y tienes la capacidad para poder escucharlos a todos, pues de qué manera se ponen esos objetivos para hacer ese uno a uno constantemente, ¿no? Y luego también hay otros espacios en los que son grupales, en los que tú puedes recoger información y escuchar a la comunidad de manera más grupal. Entonces, esos 3 espacios es lo que te recomendaríamos para comenzar esos procesos de escucha e ir constantemente reflexionando al respecto. Otro dato súper importante en este proceso es que puedas sistematizar toda esta información, porque en el futuro puede que cuando pases como por otro proceso de escucha con otros miembros, es lo que te va a haber sistematizado la información es lo que te va a permitir conectarlos entre sí, ¿no? Y ir creando esas asociaciones locales y democráticas. Evidentemente, esto hay herramientas tecnológicas que hacen esto más sencillo, que es lo que, bueno, nosotros recomendamos, pero simplemente eso, con que lo lleves en un espacio en el que para ti sea segura la información y que para ti te permita volver a esa información cuando lo necesites. Luego hablamos de conectar, que se refiere a establecer vínculos. En esta parte hablamos de compartir historias y experiencias, no únicamente conectar a las personas porque sí, sino de qué manera se comparten historias y experiencias, se van haciendo asociaciones locales y democráticas en las que se van haciendo por diferentes intereses. Por ejemplo, estuvimos trabajando con una comunidad de movilidad sostenible y la comunidad estaba tanto conectada u organizada, que lo vamos a ver también en el siguiente punto, por verticales dentro de la movilidad y luego también por regiones. Entonces, eso también te permite ver como que en el proceso de escucha, pues ver de qué manera puedes ir conectando de acuerdo a los intereses, a las motivaciones de las personas, a los propios miembros de la comunidad, según los intereses y las preocupaciones comunes. Y la idea con esto de conectar es crear puentes entre diferentes grupos, ¿no? O sea, al principio puede ser por intereses y preocupaciones comunes, pero luego, si ven en la metodología, hay como muchas líneas que se conectan entre sí y eso es lo bonito de la organización comunitaria, ¿no? Que no únicamente sea como por sector vertical o región, sino que luego cómo se dan esas conexiones entre cada uno de los grupos. Y luego identificar recursos, necesidades y visiones comunes, ¿no? Cómo se van identificando por grupo y luego entre la comunidad en total para ir amplificando la voz de sus miembros. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de poder. Como les decía, es una parte súper importante dentro de la organización comunitaria porque hablamos de un cambio de mindset. También, como decía al inicio, toda la metodología propone un cambio de mindset sobre cómo creemos que están dadas las cosas. Es decir, la escucha, por ejemplo, habla de una escucha no únicamente para responder, sino para conectar genuinamente, en el que pones al otro como centro y lo que está diciendo como centro y no tu opinión como centro. Que es lo que usualmente estamos acostumbrados. En el caso del poder pasa un poco lo mismo, pues cuando pensamos en poder, pues probablemente si hablamos sobre qué es el poder, probablemente nos viene a la mente situaciones de el poder sobre el otro, el poder que habla de sí, como de agresión o de imposición, y no hablamos usualmente de poder colectivo. Entonces, lo que propone la metodología es pasar a un escenario de poder en el que creemos en el liderazgo horizontal, en el que se identifican líderes, en el que se organiza la comunidad para ir creando ese poder colectivo. Entonces, en la parte de organizar, que bueno, un poco ya lo he explicado en la parte anterior porque está muy relacionado con conectar, es crear esas asociaciones locales, democráticas, que sean responsables, es decir, que tengan, en la organización comunitaria creemos mucho en la autogestión y en la corresponsabilidad. No es que va a haber entonces solo un líder o, por ejemplo, el organizador comunitario. El objetivo es que la persona, si el organizador comunitario desaparece de esa organización en el futuro,
la organización esté autogestionada y pueda, o la comunidad esté autogestionada y pueda seguir operando porque tienen esos liderazgos horizontales que se tienen esa corresponsabilidad entre sí. Y cómo se construye esa base de poder, ¿no? Construir una estructura que responda a esa organización, que dé pie a esa organización. Uno de los ejemplos era lo que comentaba sobre las divisiones, por ejemplo, por verticales o por región. Lo importante es que se vaya organizando la comunidad de acuerdo a lo que se ha recogido en ese proceso de escucha, ¿no? Que se vayan identificando intereses comunes y se vaya organizando a la propia comunidad. En la parte de liderar, que creemos en cómo se desbloquea el potencial de las personas, creemos en los líderes y las líderes naturales, cómo se motivan y apoyan a las personas para que asuman y compartan el liderazgo, nuevamente un liderazgo horizontal, y se desarrolla una cultura en que la gente crea en su capacidad para crear el cambio. Entonces, básicamente lo que propone este tipo de liderazgo es que tú como persona puedas impulsar a otros, porque claro, al momento de dar más procesos de escucha, al momento de dar más responsabilidad a los otros, las personas van a tener más confianza para impulsar ese cambio y para ser propios líderes dentro de la comunidad. Entonces, se habla mucho de liderazgo horizontal. Y en la parte de poder, pues va muy relacionado cómo se construye ese poder colectivo, se supera la injusticia social y se construye una comunidad. Y se trabaja de manera conjunta. Y en la parte de poder es importante también que definamos qué entendemos por poder dentro de la organización comunitaria. Entonces, esto es de Power Cube, tienen el recurso aquí, entendiendo el poder, pueden leerlo en su totalidad. Y plantea lo siguiente: dependiendo de cómo lo veas, el poder puede estar en manos de alguien y generalmente se asocia con control, es la forma más común que conocemos. O puede ser algo más fluido, puede ser compartido y creado de muchas maneras, es la forma en la que todavía nos queda mucho por descubrir. Entonces, la invitación en esta parte del webinar es que puedan reflexionar sobre cuál ha sido su relación con el poder hasta ahora, qué entienden por poder y cómo quieren entender el poder y relacionarse con las esferas de poder a partir de ahora, ¿no? Y una vez hecho esa parte más personal, que también dentro de la organización comunitaria creemos que hay una parte mucho de autoconocimiento de parte del organizador comunitario o quien impulsa la comunidad, para luego entonces analizar quién tiene el poder dentro de la comunidad, es decir, cuáles son esas personas que tienen el poder, cuáles son esas organizaciones e instituciones. Y aquí la invitación también es que lo veamos en dos círculos. Uno es dónde está la comunidad y dónde está la influencia de poder dentro de la propia comunidad en cuanto a personas, organizaciones e instituciones, y luego que lo veamos en un círculo como más grande. Imaginen otro círculo donde está dentro de la comunidad, que es el ecosistema. Entonces, en ese ecosistema, que se planteen quién tiene el poder dentro de ese ecosistema y cómo interactúan esas esferas de poder con la comunidad. Hay una herramienta que nosotros trabajamos que es el mapa de poder, en el que te invitamos a planificar en cuanto a, por ejemplo, como por sectores, ¿no? Como vecinos, por ejemplo, si eres una organización que trabaja en Europa, pues organizaciones europeas, organizaciones locales, gobierno local, gobierno nacional. Y una de las preguntas que te puedes hacer, que vemos en esta herramienta de poder, es con quién está conectado, cuáles son sus intereses, cuáles son sus motivaciones y qué relación tiene con la comunidad y qué relación puede tener en el futuro. Para este mismo objetivo, ¿no? Como ir creando ese poder colectivo, porque la comunidad al final no está dentro de una burbuja, sino también se mueve en un contexto, y de qué manera se va creando o se va haciendo esas relaciones y esa organización dentro y alrededor de la comunidad. Y luego hay un punto muy importante que a nosotras nos gusta incluir, que es la voz de tu comunidad. Cuando hablamos de la voz de tu comunidad, hablamos de cómo en esos procesos de poder también el dar voz a los miembros de una comunidad, a grupos vulnerables, es una forma de compartir el poder. Y aquí hablamos de contar historias, ¿no? Contar historias que sean emocionantes, que sean inspiradoras, pero sobre todo que sean transformadoras. Para eso damos algunas herramientas o que puedas reflexionar sobre
cómo es la anatomía de un storytelling que es capaz de transformar, ¿no? Cuando hablamos de una storytelling capaz de transformar, hablamos que es realista, pero que a la vez es muy auténtico, que es vulnerable y se muestra tal cual es, que es empático, es decir, que ese proceso de escucha que has llevado, pues también al momento de contar tu historia como organizador comunitario o como miembro de una comunidad, pues puedas practicar esa empatía. Es emocional, es convincente y es relevante. Y aquí todo esto te lo digo porque también reflexionando sobre estos procesos, sobre cómo contamos la historia dentro de una comunidad, también nos va a permitir pasar a la acción. Es decir, que reflexiones sobre cuál es la historia de tu comunidad, cuál es su propósito, que lo tengas muy claro al momento también de comunicarlo, de tener como muy claro ese propósito dentro de la propia comunidad y con los participantes de la comunidad, que todos puedan hablar el mismo idioma en cuanto al propósito, en cuanto al storytelling de esa propia comunidad, ¿no? Y que cada uno pueda encontrar su voz y su historia que conecta con la historia de la comunidad de manera colectiva. Luego, para pasar a la acción, que es lo que vamos a ver, hay unos tips, bueno, que llamamos aquí finales, que es básicamente que te puedas plantear objetivos y no únicamente dentro de la comunidad, es decir, sobre crecimiento de la comunidad, sino más de qué manera se organizan acciones dentro de la propia comunidad. Cómo es el proceso de autogestión, qué líderes están dentro de la propia comunidad, cómo está segmentada esa comunidad, que puedas tener muy claro como los objetivos dentro de la propia comunidad en un plan de acción que nosotros recomendamos que lo hagas a 6 meses. Pero luego también que te puedas plantear eso que te decíamos del storytelling, que puedas plantear que respondan mensajes claros, claves y claros a esos objetivos que te has planteado dentro de tu plan de comunidad. Que puedas elegir los canales y formatos que sean lo más adecuados después de ese proceso de escucha, que les preguntes también a tus miembros de la comunidad cuáles son esos canales internos y externos para que la gente se organice, para que la gente se comunique entre sí, para que conecte entre sí. Y luego también con respecto al ecosistema en donde se mueve, para esos escenarios o esas esferas de poder que has identificado, esos actores, pues también tengan una cierta relación. Y sobre todo salir y empezar. Es el principal consejo que te damos, ¿no? Si todavía no has iniciado tu comunidad, pues empieza con las personas miembros o los potenciales miembros que tienes identificados. Porque en la medida en que empieces con estos procesos de escucha, se van a ir gestando y se va a ir creando esa comunidad y organizando esa comunidad. Si ya tienes una comunidad, puedes empezar con estos pasos que te dimos hoy. En la metodología vas a ver también el resto de los pasos, porque hoy nada más hemos profundizado tanto en escucha como en poder y acción, pero vas a poder ver los pasos en su conjunto. Y luego también te invitamos, si estás aquí y quieres seguir explorando este camino de comunidades con propósito de organización comunitaria, te invitamos a nuestro curso online que es Introducción a la Creación y Organización de Comunidades, en donde profundizamos, es en un formato pregrabado, y profundizamos en varios de los conceptos, bueno, en todos los conceptos de la metodología. En este curso, si quieres crear o impulsar a tu comunidad, vas a tener acceso a todo el material del curso, es decir, hay vídeos muy cortos entre sí para que puedas ir avanzando, hay un cuaderno de trabajo sobre creación y organización de comunidades para que puedas diseñar tu plan de acción en ese cuaderno de trabajo. Tienes plantillas, la plantilla del mapa de poder, las herramientas y recursos para que puedas, y además al acceder al curso tienes también acceso a una comunidad de personas que trabajan con esta metodología alrededor del mundo, y vas a poder tener ese acompañamiento no únicamente de nosotras, quienes facilitamos el curso, que somos Valentina, Bea y yo, sino también vas a tener acompañamiento de todas esas personas que están viviendo procesos diferentes en comunidades y propósitos diferentes en lugares diferentes, y allí es donde se da la magia de ese poder colectivo y ese intercambio y ese aprendizaje colectivo. Así que mil gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que esta información sea súper útil, y si tienes cualquier duda o comentario, escríbenos, que estaremos encantadas de conversar contigo.